Hola otra vez, vamos a continuar donde nos quedamos. ¿En dónde estamos en la historia? Estamos en alrededor de 27 años después de que Cristo murió y resucitó. Es decir, en el año 57 después de Cristo. Pablo está terminando prácticamente su tercer viaje misionero y quiere llegar a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén quiere despedirse de todos los líderes y prácticamente todas las iglesias que ha visitado, pero nada más de los líderes, no de toda la iglesia, sino nada más de los líderes. Y ahorita está en Troas, se reunió con unos líderes y ahí más adelante va a ser en unas semanas, va a ser un viaje y se va a reunir con todos, que lo vamos a ver ahorita, con todos los demás. Y Pablo sabe, Dios le ha revelado, le ha dado el entendimiento. Él dice, ahorita lo vamos a ver, que desde en cada iglesia que ha ido en este último viaje, llegan diferentes personas, oye, eh, el Espíritu Santo pues dice que se va a poner feo y te van a maltratar y vas a ir a la cárcel. Este, y Pablo tiene como, podría estar reclamándole a Dios, Dios, pues, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás poniendo en esta situación tan complicada? Pero Pablo, después de caminar tantos años eh, con Cristo, para este momento, él ya dice, Cristo hizo tanto por mí, ha hecho por mí, y no nomás por mí, por todos los creyentes, ha hecho tanto, que ya mi vida sería como una ofrenda. Y ya está en una posición en el cual ya no es Cristo y Pablo, ¿no? Están como a la misma altura, sino ya ve a Cristo acá y Pablo se ve acá. Y dice, tú eres grande, Cristo, tú eres grande y tú mereces todo. Eh, y por ti moriría, literal, dice Pablo, ¿no? Eh, Estamos en Troas y vamos a verlo. El primer día de la semana están en Troas ellos eh, con un grupo de líderes, ¿no? Que han estado viajando. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al siguiente, como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Están en Troas y se junta mucha gente de los líderes y mucha gente de Troas. Eh, Recordemos que allá más por el clima y todo, las jornadas eran muy temprano, le paraban como a las 11 y regresaban a trabajar a las 11, a las 4 de la tarde y hasta la tarde noche. Entonces, pues está hablando todo el día, aprovechando, y entonces la gente que sale de trabajar se va a escuchar a Pablo. Pues con la idea de, hoy está diciendo que va a ser su último discurso, que ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, pues si ya no vas a volver a ver una persona, o sea, ya sabes que no lo vas a volver a ver en tu vida, pues quieres pasar esos últimos minutos y horas con él. eh, eh, y se reúne mucha gente ahí. Entonces, ya es noche, pero Pablo pues, va a hacer su último discurso ahí con ellos. Entonces, toda la noche pues, les está predicando la palabra. Toda la noche. Hasta el amanecer. Pero pasa algo por esto. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahora estamos en la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Pues para iluminar, pusieron muchas lámparas arriba, ¿no? Entonces, imagínate, las lámparas pues están quemando, eh, no es electricidad, ¿no? Y, eh, y ya la gente, pues también, pues no hay piso, no hay lugar abajo, pues uno se va hasta arriba. Y pues después de trabajar todo el día, pues ya había gente cansada, ¿no?
y llamado, había un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana. Ya era medianoche. Entonces comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Pues imagínate trabajar todo el día. Están las lámparas sacando el humo, ¿no? Y pues, le dio el sueño. El tema es que estaba en un piso alto. Eh, pues, no es así como que estoy en unas gradas y tal. Estaba hasta arriba, pues sentado en la orilla. Y se queda dormido. Y se cae. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso. Imagínate, estás 3 pisos, te duermes y ¡paz! ¿Qué pasó? Se murió. Y lo recogieron muerto. Este joven pues, le ganó el sueño y alrededor de la medianoche se, se, se duerme, pues, está en la orilla, se cae y pácatela, se muere. Pero Dios es grande y, y vamos a ver lo que hace. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Pues lo abrazó y empezó a llorar, ¿no? Tampoco no estaba mal, ¿no? Yo creo que yo hubiera hecho eso, ¿no? Lo abrazo y llora así, ay Dios, ya se murió, ¿no? Pero Dios le concede algo a Pablo, le concede la vida de este joven. Se la concede a Pablo y a los que estaban ahí, y al joven también. Y Pablo dice, no se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Pues sí, estás buscando a Dios y todo y de repente se muere este joven, hubiera sido así, ay, qué gacho, ¿no? Pero pues el que no se haya muerto, pues los consoló, ay, gracias Dios. O sea, fue 3 pisos y vivió. Bueno, se murió, pero tú le concediste la vida. Gracias. ¿Y qué hacen? Vamos a verlo. Nosotros por nuestra parte, ya acaba esa reunión y ahora se van a otro lado. Nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer ese viaje, esa parte del viaje por tierra. Es una parte chiquita, pero lo que hacen todos, continúan su viaje, pero de Troas toman un barco. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. Y le dicen a Pablo, pues vámonos en el barco. Y Pablo dice, ¿saben qué? No. Este barco se va a parar en Asón, ¿no? Bájense del barco y los veo en Asón. Quiero caminar todo este tiempo y solo. Pues debe ser difícil saber que no es así de, ay, que soy bien valiente y que Dios, que me maten y doy mi vida por ti. Pues no. Pablo necesitaba pasar tiempos a solas con Dios. Todo este viaje había estado con mucha gente, ¿no? Entonces necesitaba pasar este tiempo a solas con Dios. Entonces él decide caminar muchos kilómetros y en ese tiempo pues, aprovechar para estar con Dios y que lo fortaleciera. Si le está diciendo, te van a maltratar, te van a golpear, te van a meter a la cárcel. O sea, eso es lo que viene. Dios se lo está diciendo. Pablo, si la cosa se va a poner fea, ¿qué hace Pablo? Busca a Dios en su intimidad. Y nosotros también
Entonces es una buena estrategia. Eh, si sabemos que se va a poner feo o estamos pasando por una situación fea, en vez de alejarnos y eso, eh, podremos hacer lo de Pablo, buscar a Dios en nuestra intimidad y pasar tiempo con Él y decir, Dios, fortaléceme, ayúdame. No es que no confíe en ti, pero tengo miedo, tengo dudas, tengo incertidumbre, tengo esto, ¿no? Entonces, todo lo necesitamos. Imagínate, es el apóstol de los extranjeros, de los gentiles, y pues decir, no, pues ya tienes a Cristo, ya no necesitas, no, al contrario, lo necesita. Y lo necesitamos todos. Yo creo que no hay ni uno que diga, ay, no, yo ya. Hay tiempos que es más. Y yo sí sé que son tiempos complicados, pues eh, necesito buscarte más, porque sé que al buscarte puedo encontrar que me consueles, que me encuentre fortaleza. No quiere decir que el problema se va a quitar, ¿no? A veces es igual y Dios lo quita, ¿no? Pero Dios, está complicado esto, estoy dudando, pues te voy a buscar. Y eso hace Pablo en ese tiempo. Entonces él viaja caminando. Pues obviamente los otros llegaron en barco, llegaron más rápido. Y ya lo están esperando en Azón. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Milete. Eh, eh, Toman el barco y se van a Milete. Después ahí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Efeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. Está muy cerca ahí de Éfeso, esta zona, y dice, Pablo estuvo hace unos meses en Éfeso, entonces dice, no, si regreso a Éfeso me voy a atender mucho porque pues, conozco mucha gente, eh, eh, Pablo, vente a cenar, vente a comer, dejas platicar contigo, y dice, no, eh, pero ¿qué hace? Manda a llamar a los líderes de Éfeso, a más gente de Éfeso, cabeza los manda a llamar y les dice, ve, alcánceme en esta zona. Pablo ha decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén, porque el día del Pentecostés si fuera posible. Desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. ¿Y cómo se ha portado con ellos? Les dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Pero ¿cómo? Si eso es bien bonito. Eh, ¿Qué no confías en? A veces yo he escuchado, ¿no? ¿Cómo estás? No, de gloria en gloria, hermano, de gloria en gloria, ¿no? Y, y, y hay momentos complicados, hay momentos difíciles. Y a veces no, tú no tienes que llorar o no tienes que... eh, hay momentos que uno llora, son complicados y no es malo. Eh, y Pablo había tenido esos momentos. Dice, estuve en Éfeso con ustedes y fueron momentos complicados. Ustedes vieron, me vieron varias veces llorando. Y no, pero ¿cómo? Si es porque aparte aparentamos como tener pues de lo normal, como lo humano, como, no, soy fuerte, ¿no? Y no dudo, y aparte creyente, y no, ¿cómo voy a dudar? Somos humanos, somos humanos. Pues ya vimos que necesitamos pasar tiempo con Dios en los tiempos complicados. Más, eh, eh, hay tiempos complicados que llorar es malo, no, es parte de la vida, es parte de la vida. Eh, Dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada
que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Ahí podría aparecer, les he instado a que se conviertan a mi religión, ¿no? No. Pablo lo que está enfocado es, les he enseñado a convertirse a Dios y creer en Cristo. Eso es lo importante. Dice, eso les he estado enseñando. Y en eso se ha estado enfocando Pablo, ¿no? Esta parte, vamos a leerlo, porque es interesante esto. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Hay luego de aquí adelante vamos a escuchar que va a estar la controversia si que haya ido a Pablo a Jerusalén fue en contra de la voluntad de Dios o fue por la voluntad de Dios. Aquí, como está redactado, parecería que es la voluntad de Dios. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. El Espíritu Santo me está hablando que vaya a Jerusalén. Pero también me ha estado hablando en las ciudades que hemos ido, en cada ciudad, que al ir a Jerusalén me esperan prisiones y sufrimientos. Ya me lo está advirtiendo. Pero también, Pablo ahorita lo que está interpretando es, la voluntad de Dios es que vaya a Jerusalén. Vamos a ir viéndolo esto y luego sacaremos nuestras conclusiones. Pero ahorita todo indica que es la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén. De ahí quedémonos y después vamos a ir viendo más. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan presiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entiende, para él, que Dios lo ha escogido, lo ha llamado, lo ha preparado y lo tiene vivo para que le hable a más gente de lo que Pablo ha entendido de su propia vida, de lo que Jesús ha hecho por él. Y Pablo dice, en su visión, lo entiende esto como una carrera. Y si Dios me llamó a una carrera, ha estado complicada la carrera, ha estado difícil, Dios ha ido conmigo en la carrera. ¿Y cuándo va a terminar la carrera? Pablo dice, cuando me muera. Porque a veces pensamos, no, mi vida va a estar súper bien cuando pase esto, ¿no? Y ya pasa y no, cuando llegue a pasar esto. Y cuando llegue a pasar esto. Y lo que Pablo entiende, no, esta vida es una carrera, ¿no? A veces las carreras son complicadas. Son cansadas. Y yo tengo que entender y decir, ok, Dios, y sería bueno, como Dios, y te quiero conocer y eso, pero Pablo tenía muy bien enfocado por qué lo llamaste, que era que le predicara a otros. ¿Tú tienes algo para mí? Muéstramelo. ¿Tenemos todos el mismo llamado? No, lo vamos a ver. Hay diferentes llamados.
Pero es bueno predicar, pues claro, es bueno, pero en las fuerzas del Señor, no en... Pero uno tiene que encontrar su llamado, ¿no? Dios tiene que mostrar y decir, ok, es mi llamado, este que sea mi llamado. Lo vamos a ver, eh, no ahorita, pero eh, tal vez lo veamos después. Está en la Biblia, eh, cómo Dios llama. Ahí lo voy a dejar esa parte, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el testimonio que Pablo está enfocando o que quiere predicar? Tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto y mil cosas, ¿no? Pablo donde se enfoca es el dar testimonio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa las buenas noticias. ¿Y qué es buenas noticias? Es que nosotros estamos descarriados como una oveja sin pastor. Y de repente viene el pastor de las ovejas. Y, y yo me imagino eh, he escuchado historias de pastores, de ovejas, que a veces la oveja descarriada se va. Y para que no se vaya, hay veces que como que le lastima la pata. Eh, y después se la pone y ya la carga. Y la trae ahí la oveja y ya después se va a recuperar. Pero esto es como para que no se vayan. Entonces hay veces que tenemos problemas y broncas. Yo tengo que entender que Dios, el propósito de... Oye, ¿hay un propósito de Dios para mi vida? Sí. El propósito era que estaba descarriado como oveja y ese pastor me pudo haber dejado. Tenía 1000 ovejas más, millones de ovejas más. Y no me dejó, ni te dejó. Eh, Sino que fue por nosotros y nos está trayendo a Él. Y a veces estamos lastimados, estamos tal, así como el pastor que lastimó a se lastimó la pata, ¿no? Para que, y no se fuera. Y a veces, pero ese tiempo que la oveja está con el pastor, hace un vínculo especial esa oveja con el pastor, que va a hacer que cuando esa oveja sane, no se vaya. Y a veces esos tiempos complicados y eso, pues nos hace pasar tiempo con el pastor, que es Cristo, y que nos dé consuelo y todo, y decimos, no, Dios, ya no me quiero volver a ir. Y es un caminar. Y el Evangelio es el plan de Dios. El Evangelio es todo. Y dice, no, pero el Evangelio conforma la ley. No, dice el Evangelio de la gracia. Ya habíamos visto que es gracia. Es un regalo que no merezco. El pastor ha venido por mí, que estaba descarriado, y no merezco que viniera por mí. Y no nomás hizo eso. Él fue en mi lugar a esa cruz y tomó mi lugar. ¿Quién tenía que estar en esa cruz? Yo y tú. Y él fue y pagó con su vida y derramó su sangre. Hizo un regalo inmerecido. Por eso dice Pablo, me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Ahí se los dice otra vez Pablo, ¿no? No me van a volver a ver ustedes. Este es el último tiempo que los veo. Si son tus últimas palabras para una persona que no vas a volver a ver, ¿qué le dirías? Las últimas palabras.
pues las cosas más importantes. Son lo último, así. Son los últimos instantes. ¿Qué te voy, qué te voy a decir? He caminado con Cristo todos estos años. Pablo dice, o sea, y he notado que lo más importante que te puedo decir es esto. Bueno, los va a confrontar y les va a explicar qué va a pasar. Y va a pasar cosas bonitas. Pues uno esperaría que sí, pero les dice unas cosas que dices, ay, neto, neto. Vamos a verlo. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué sería inocente de la sangre de todos? Porque les predicó el evangelio. Yo ya te prediqué, brother. Y con amor. Si lo creíste, bien. Si no lo, si a mí me engañaste pensando que lo creíste, yo soy inocente de tu sangre. Yo ya te dije. Soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Hay algunos que interpretan esto como que les enseñó las escrituras, todas las escrituras, ¿no? Y por eso dice, les enseñé todo el propósito de Dios. Y después los va a confrontar y les va a decir lo que va a pasar. Y esto aplica para ahorita, para las iglesias de ahorita. No, que es en la iglesia es todo amor, gente bien espiritualoide. Tengan cuidado de sí mismos. Aarón, ten cuidado de ti mismo. Tú, ten cuidado de ti mismo. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Está hablando con los líderes. Cuídense ustedes mismos. No vayan a caer. ¿En qué? Ahorita vamos a ver. Y cuiden a los demás. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿De los pastores? ¿O de el líder que le quieras poner? La iglesia le pertenece a Dios, es de Dios. Cuando yo empiezo a enfocar en la iglesia y en el líder, ya fui. Aunque predique muy bonito y todo, ya fui. Ahí no debe estar mi confianza. No, que esta iglesia es bien. Y no, y este cuate, ¿no? Ya fui. Dice, la iglesia de Dios. Que Él está hablando que la iglesia es de Dios. Y después aquí dice algo bien bonito. La iglesia es de Dios, ¿no? Que Él, o sea, Dios. La iglesia de Dios, que Él, Dios, adquirió con su propia sangre. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Aquí uno de los argumentos que podrían algunos decir, no, que Jesús no es Dios, que Jesús no es no, Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. Uno de aquí de ese tumba, y está muy claro. La iglesia de Dios, que Dios adquirió con su propia sangre. ¿Quién derramó su sangre? Cristo. Podríamos decir la iglesia de Cristo que Él adquirió con su propia sangre. Queda perfecto. Ahora, la iglesia de Dios Padre que Él adquirió con su propia sangre también queda perfecto. ¿Por qué? Porque es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo. En tres, pero es uno solo. Cristo adquirió
a la iglesia, adquirió a los creyentes. ¿Cómo los adquirió? Con su sangre, con su vida. Fue el precio que tuvo que pagar. Cristo tenía todo el dinero del mundo. Bueno, Cristo aquí en tierra era pobre, pero, pero Él es el creador de todos. El creador de todo. Él pudo haber dicho, ¿cuánto cuestan estos? No, pues media tierra. Va, lo pago. No alcanzaba con eso. Era tan grande nuestro castigo, nuestra sentencia, que no alcanzaba con eso. La sentencia era mi vida. ¿Por qué he fallado? Mi vida. Y una parte importante, no, pero sí hay buenas personas, sí hay buenas personas, pero no hay con intenciones buenas, sí, pero no han cumplido con el 100%, entonces por lo tanto no son justos. Ay, no se ha exagerado, pues si sacaron un 90, justo es el que cumple con todo. Por lo tanto, no hay ni un solo justo. Y ahí puedo descansar, o sea, no es para preocuparme ni nada, es decir, descansar, gracias Dios, porque a pesar de que no alcancé, eh, y que era esa oveja descarriada, tú, pastor, veniste por mí, me cargas, me traes en ti y pagaste con tu sangre. Tú me adquiriste, me compraste con tu sangre. Soy tu creación, pero me descarrié. ¿Me tuvo que haber comprado Cristo si no me hubiera descarriado? No. El problema es que todos nos descarriamos. Todos. Desde el primer hombre hasta la fecha, todos nos hemos descarriado. Todos. Por eso me tuvo que comprar. Era de su posición, pero ahora me tuvo que comprar con su sangre. Y dice Pablo, sé que después de mi partida, esto lo tengo que saber, tenemos que saber qué pasa. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. En otra parte de la escritura dice, lobos vestidos de ovejas. Si yo soy una oveja, que me descarrié, que vino el pastor, y Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque pueden ser que ustedes piensan que son ovejas y son lobos. No han creído. Cada quien tiene que examinar su propia vida. Si realmente ha creído o no más está engañando. Y está más enfocado en su religión, en sus ideas, que en creer. ¿Qué es importante, mi religión o mis ideas? O creer. Creer. El creer me hace oveja. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Está hablando a los creyentes, no está hablando de gente, está hablando a los creyentes. Entre ustedes que han creído, van a entrar lobos rapaces. ¿Y cómo dejaríamos entrar un lobo rapaz? Porque nosotros pensamos que es oveja. No, es re buena gente este hermanito. Es un santo. Se sabe toda la Biblia. ¿El saber toda la Biblia me hace santo? No, ya vimos, Pablo estaba bien perdido matando gente y haciendo cosas. Y a Pablo ahorita lo están arrastrando. Mucho es gente culta, sabia, que conoce las escrituras, pero no han creído. Y no pueden ver el fondo de las escrituras.
Y dice, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos. Está hablando gente que ya ha creído en teoría, que son líderes. Ahorita Pablo en este momento está hablando con los líderes de las iglesias que se han formado después de tantos años de predicación. Pablo los trae. Son sus últimas palabras, ¿sabe? No los voy a volver a ver. Y les dice, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Es que aquí dice este versículo, y tú lo lees y dices, sí, dice, brother. Sí, dice. Y avientan cargas que ni ellos mismos pueden llevar. No entienden el contexto. Pablo, ¿qué son las últimas palabras? Está diciendo lo más importante de su vida. ¿Qué les ha dicho? Enfóquese en el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Cristo adquirió con su sangre a los creyentes. Tengan cuidado de ustedes mismos. No vayan a hacer esto, no vayan a hacer ellos pensando que son ovejas, pensando, no, yo soy bien santo y yo voy a la iglesia y tengan cuidado que no se estén engañando. Y ya dice, algunos de sus líderes van a enseñar doctrinas falsas. Yo tengo que saber. Si ya estoy sabiendo esto, hasta incluso esto que estoy enseñando, esto que estamos viendo, es decir, Dios, ¿esto es tuyo o no? Y preguntarle a Dios. Ya no es así de, no, lo que dice es verdad. No. Escudriñalo, estudialo, medítalo y chécalo si es verdad o no lo que estoy diciendo. Podría parecer oveja. ¿Y qué tal si soy un lobo? Hay muchas cosas que dicen, por sus frutos los conocerás, por ta. Pero ya es mi responsabilidad. Que habla bien bonito y todo. No, pues todo el mundo le dicen y no, pues así debe ser. Ya es mi responsabilidad estudiar y decir, y orar y decirle, Dios, muéstrame, no me vaya a estar yendo con una cosa que no es. Si me estás alertando, son las palabras más importantes de Pablo. Y Pablo no está diciendo, no, pues que, ven, mira, vayan a la iglesia, vayan a su discipulado, vayan al instituto, vayan a, tienen que servir. Pablo le está diciendo, ¿qué le está enfocando? Lo más importante es el evangelio de la gracia de Dios. Lo más importante, la iglesia es de Dios. Los creyentes no es del líder, no es de la iglesia, es de Cristo porque Él adquirió con su sangre. Y aguas. Cuídense ustedes mismos, que no se estén engañando, que pensando que son ovejas y son lobos. Aguas con lo que les están enseñando, con entre ustedes mismos. Entre ustedes. El Pablo está hablando con los líderes y está diciendo, aquí hay 30. Entre ustedes mismos, sé que van a enseñar doctrinas falsas. De esto sencillo que le estoy diciendo que es lo más importante, se van a desviar. Y van a empezar a enseñar cosas supuestamente muy piadosas, pero se van a desviar de esto, de lo esencial. Se van a desviar de Cristo. No, Cristo, pero tal cosa. Cristo, pero... Y se van a desviar. Y van a empezar a inventar cargas que yo no les estoy diciendo. Aún entre ustedes mismos se les levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Una señal. ¿Cómo sé si, ok, hay un líder, hay un tal?
Me está hablando que lo siga a él, que lo siga y que todo lo demás, nada que ver. Que incluso que ni le hable a no sé qué, que no le hable al otro, que no le hable al otro, sino a él. Es una señal. Aguas. Quiere que lo sigan a él. Y Pablo, ¿qué está diciendo? A Cristo, no a él. Ya cuando empieza uno, no, es que, no, acá así es. No, ve y pregúntale a Cristo, ve y chécalo con Cristo, ve y checa las escrituras, ve y checa si es real. No te vayas con lo que yo estoy diciendo. No te vayas con lo que yo estoy diciendo. ¿A quién tienes que ir y preguntarle? A Cristo, Cristo, háblame, dame el entendimiento. Si este menso me está enseñando otra cosa que no estoy viendo otra cosa, ya, quítamelo. A Cristo. Esa es una señal. Cuando un líder trae hacia él uno mismo, en vez de a Cristo, aguas. Tal vez es falsa esa enseñanza. Aún entre ustedes mismos se les levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan, o sea, a los creyentes. Así que estén alerta. Así que Aarón, está alerta, tú tienes que estar alerta. Recuerden que de día y noche durante 3 años, estuvo 2 años en Éfeso. Seguramente duró 1 año toda la vuelta que hizo para acá y regresó. Dice, pero me llevé a algunos de ustedes. Durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en lo particular. Si veo que te estás desviando y estás poniendo tu confianza en otra cosa, ¿qué onda, brother? O sea, y Pablo diciendo, me lastima lo que estás haciendo. Pon tu confianza en Cristo. En algún momento la primera de Corintios empezaban a poner las confianzas, todo dice Pablo, a mí, ¿por qué pones su confianza en mí? Algunos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de... No, pongan tu confianza en Cristo. Cristo no está dividido. No he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora, sus últimas palabras, los encomiendo a Dios. Ok, va a haber falsas enseñanzas, va a haber líderes entre ustedes que van a enseñar, que los van a traer a ellos, que no está enfocado en el Evangelio de la gracia de Dios, en el Evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es de Dios. Cristo pagó con su propia sangre. Va a haber falsas enseñanzas. En la iglesia, no está hablando de los creyentes. En la iglesia va a haber falsas enseñanzas. Tengan cuidado. Entre ustedes. ¿Y qué diría? Pues, ¿qué hacemos? Entonces, pues dice, pues que Pablo dice, pues te va, brother, que Dios te cuide. Y confía en Dios. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Se puede poner complicado, puede haber falsas enseñanzas. Dios, vayan y busquen a Dios. Descansen en su mensaje de su gracia, que se trata de Él, de un regalo que ustedes... No, es que yo soy más chido que esa iglesia de allá. A mí háganme caso, no. No, descansen en el mensaje, en el regalo que Dios les ha dado, en el mensaje de su gracia. Y este mensaje tiene poder para edificarlos, como un edificio, una estructura, una construcción, donde voy a estar seguro en el mensaje, en el regalo que Dios me ha dado, en lo que ha dado Cristo. Voy a estar seguro mientras esté en Dios, en Cristo, y esté edificando ahí, en su mensaje de su gracia, voy a estar seguro. Dios me va a mantener seguro de ahí. Si me salgo de ahí, va a venir un lobo y me va a comer. Y me va a arrastrar a sus ideas, a sus cosas.
y darles herencia entre todos los edificados. Dios nos ha dado una herencia, nos ha dado unos regalos, ahí están. ¿Qué tiene que pasar para cobrar una herencia? Que muera el heredero. Cristo ya murió. Y hay muchos regalos que nos ha dado y están en la Biblia. Yo tengo que ir conociéndolos y confiando. Uno de ellos es la fe, el creer, el perdonar, el amar. No, a mí mis fuerzas no, son regalos ¿de quién viene el poder? De Cristo. Yo necesito el poder para vivir esta vida. Y en la medida que vaya caminando con Él y que vaya haciendo mi vínculo más fuerte, Él me va a voy a ir viendo y digo, wow, no sabía que tenía ese regalo. Me liberaste de esta carga que traía. Me liberaste de estas ansiedades. Me estás liberando de esto. Y no quiere decir que el problema se quitó ni nada. Probablemente, puede ser que sí, pero igual y no. Y darles la herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ahora se presta mucho de dame tu lana, ¿no? Y ahí lo ves con carrazos y viajando por todo el mundo, ¿no? Y dices, ay, brother. Aprovechándose de la gente, ¿no? A los líderes, ¿no? Me refiero. En caserones y todo, ¿no? Y Pablo, ¿cómo estaba viendo? Pablo dice, yo no he codiciado, ustedes, sus cosas son sus cosas. Ni la plata de ustedes, ni el oro de ustedes, ni la ropa de nadie. ¿Y cómo vivió Pablo con ellos? Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Yo he trabajado de mis necesidades. Y estas manos han ayudado a más gente. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro. Pablo dice, no, yo estaba con ustedes 3 años y me han visto que he estado trabajando. No decir, a ver, todos acomoden y hagan y me muevan. Y yo mientras estoy yo en oración y ayuno, ¿no? Entonces, huevón, pone a trabajar. Ustedes mismos saben bien que, no, porque soy un líder y entonces, no, yo no puedo estar limpiando o haciendo cosas, ¿no? No, eso no hacen los líderes. Vemos un verdadero líder, Pablo. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Si alguien ha tenido una necesidad, estas manos le han ayudado. Déjame ayudarte. No, ¿cómo cree, líder? Usted va a cargar. Te ayudo. Vas viendo una necesidad. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. ¿Por qué trabajaría? Pues para ayudar, dice Pablo, para ayudar. Recordando las palabras del Señor Jesús. Pablo tenía muy presente esto. Hay más dicha en dar que en recibir. Lamentablemente muchas iglesias se enfocan en, no, da tu diezmo, da esto, no. Y Pablo dice, es trabajado para dar. ¿Qué diferencia de líder? En resumen de esto, ¿dónde tiene que estar enfocado mi vida? En el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es el plan de Dios para mi vida. En esa cruz. Si mi vida está enfocada en esa cruz, punto. Voy bien. Recordando que esa cruz no la merecía y es una gracia, es un regalo inmerecido.
¿Quién me dio ese regalo? Dios. ¿La iglesia a quién le pertenece? Es de Dios. ¿Quién la adquirió? A los creyentes. Cristo con su sangre. Pero aguas. En la comunidad de los creyentes va a haber líderes con falsas enseñanzas que los van a tratar a él, al líder, no a Cristo. Ideas y van a empezar bien espirituadoides, bien religiosas, y decir, no, pues sí, por ahí va. Yo me tengo que mantener en el evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo dice, aguas, estén alertas que no sean ustedes mismos, aventando cargas sobre la demás gente, ¿no? Y Pablo dice, está complicado, aún en la propia iglesia. Está complicado. Por lo tanto, confía en Dios. Descansa en el mensaje de su gracia. Si piensas cargas, descansa en el mensaje de su gracia, mensaje en el regalo que Dios te ha dado. Esto está bien profundo. Es más de lo que estamos hablando, pero este mensaje de lo que Dios ha hecho en mi vida va a tener el poder para edificar mi vida. Si yo descanso en el mensaje de la gracia de Dios, en el mensaje de Cristo, de que Cristo ha hecho por mí, me va a quitar muchas cargas y me voy a poder quitar muchas cargas. Este mensaje de su gracia, Cristo a través de que murió, dejó un testamento. Y en ese testamento había muchas cosas para mí y para ti. En la medida que lo vayamos edificando en Cristo, en la roca, construyendo en Él, permaneciendo en Él, la herencia, que vale más que el oro, la plata y que todo. ¿Cómo compras amor? ¿Cómo compras paz? A ver, ¿es comprar paz en una dificultad? No. Pero una de sus herencias es cuando empezamos a confiar en Cristo, en la dificultad me empieza a dar paz. Me empieza a dar el verdadero amor. Ese amor de repente me empieza a dar también a los demás. Son cosas que no puedo comprar, ni con mi religión puedo comprar, sino con su mensaje de la gracia, con descansando en Cristo. Y es más dicho el dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas. Imagínate, ya. En la iglesia va a haber falsas enseñanzas. Algunos de ustedes van a enseñar falsos. Sé que que son lobos que están aquí vestidos de ovejas. Y que pues, yo estoy aquí pensando que son ovejas. No sé quiénes son, pero sé que ustedes son. Me voy a ir y van a desviar a la gente. De este mensaje sencillo, básico, lo van a desviar a otras cosas, de otras ideas. No, y aquí dice, acá dice, no, y ahora leamos mejor el libro que bajó tal ángel y no vea. Está bien fácil, bro, ya está todo. Aquí está. No, y no, nuestro líder, ¿no? Y bauticemos en el nombre del líder tal, ¿no? Y mil cosas. No, tú eres mejor que el otro. No, nosotros somos mejores. No, sí, chusma los otros. Chusma. Pablo dice, ay, señor, se les va a poner gacho. Quisiera estar con ustedes todo el tiempo, enseñarlos, nunca irme. Pero pues Cristo me está mandando por algo. Me tengo que ir, sé que no los voy a volver a ver. Cae de rodillas, Pablo. Y ora. ¿A quién buscas? Si se va a poner gacho, estás predicando, estás dando cuenta que está feo. Cae de rodillas y ora. Dios, ayúdanos, por favor. Ayúdales. Ayúdanos.
Porque pensamos que entonces la iglesia no iba a haber falsas enseñanzas en la iglesia. ¿Dónde está diciendo en la iglesia va a haber falsas enseñanzas? Aguas. Aguas. Va a haber líderes que los van a desviar de este mensaje tan sencillo y tan... Ahí debemos estar en el Cristo, en la fetal. Los van a empezar a desviar. Van a empezar a aventar cargas. Pues ora. Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente. Imagínate, te empiezas a dar cuenta, te abres los ojos y dices, chale, ay, pues lloras. Pero inconsolable, no es así de, ay, inconsolable, así de, no manches. Ay Dios, ¿en qué podemos descansar? Pues en esto, en tu mensaje, tu gracia en ti, en permanecer en ti. Todos mientras lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Y empezaron a abrazar a Pablo y a besarlo. ¿Por qué? Lo que más lo que más los entristecía era su declaración que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco y lo dejan y Pablo se va. Descansemos en el mensaje de la gracia del Señor. Y esto es mucho. Lo vamos a ir viendo más que es el mensaje de la gracia. Descansemos en el pastor que es Cristo. La iglesia es de Dios. Él la adquirió con su sangre y aguas con falsas enseñanzas. Y si está complicado y yo puedo ser engañado, me puedo engañar, pues Dios ten misericordia de mí, ayúdame a caminar en ti y permanecer en ti, Cristo, porque no quiero ser pensando que soy oveja, pensando y llegando diciendo, puta, era lobo, brother. Pensé que creí y no, nunca creí. Que Dios nos ayude y que Cristo, y descansemos en Él. Estamos bien.